Vamos a estar continuando con el estudio, hermano, que veníamos realizando. Si tienen el mapa por ahí, ténganlo a mano para poder seguir la travesía. Tendría quizás que haber impreso dos mapas, porque la geografía es la misma, pero la nomenclatura de los países ha cambiado con el paso de los años. Unos pocos países aún siguen con el mismo nombre que tenían en la antigüedad, con otras dimensiones, pero Italia estaba ya en la palabra. Y hay referencias también con su nombre actual, la carta del apóstol Pablo a los romanos, allí cuando le escribe acerca de su deseo de ir, una carta que seguramente fue escrita durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, porque hace referencia de que hermanos que él designaría, cosa que lo tenemos en 1 Corintios 9 y en 1 Corintios 16, si no recuerdo mal. ¿Se acuerda que hice una ofrenda para los santos en Jerusalén? Y allí le había pedido a las distintas congregaciones que había ido levantando a lo largo de su viaje que hicieran una ofrenda de ayuda para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Y de estas cosas se escribe en esa carta a los romanos, de su deseo de ir y visitarlos. Dice, y que ustedes también tengan la oportunidad de encaminarme, es decir, colaborar para que él pudiese seguir su viaje a España. Dice la palabra eso, ¿no? Si usted leyó la carta a los romanos, es uno de los dos pasajes en moderno que nombran a España. Hay pasajes en la antigüedad que nombran el mismo lugar geográfico. Salomón inclusive relata que varias de sus recolectas de oro y demás habían venido de la región de Zafir, Tarsis se le llama, en otro lugar que eran nombres antiguos de la actual España. Decía, hubiera estado interesante si el mapa que nosotros tenemos, porque sin duda, al menos el que sigue el estudio, está mirando por lo menos una vez por semana, cuando estamos en la reunión, ¿no? Mira el mapa geográfico, pero por ahí hay cosas que se nos escapan, ¿no? Vemos que la misión del apóstol Pablo había estado bastante concentrado en lo que hoy sería Grecia. Cuando habla de Asia Menor, se está refiriendo en su mayor parte a Turquía, ¿no? Mirando un mapa moderno, yo miraba, porque hoy tenemos un viaje que el apóstol Pablo hace, ¿no? de Troas a Mileto. Si usted lo mira en el mapa acá, está bastante lejos, ¿no? El mapa como yo se lo había ampliado, no tenemos una gráfica que nos muestre a cuántos kilómetros estaba, pero en dos extremos totalmente opuestos de Asia Menor estaba Troas y Mileto, porque a veces lo leemos y nos parece que es como decir, en términos locales, ¿no? Decir, bueno, fuimos de Juan Lacase, donde vivo yo, a Colonia, que son 40 y algún kilómetros, y acá la palabra de Dios nos está diciendo, para los uruguayos le digo, fuimos desde Juan Lacase hasta Rivera, ¿no? Atravesamos, no sé, 500, 600 kilómetros. Un viaje que lo leemos y de un renglón a otro nos parece que pasó en un ya, pero que demandaba mucho esfuerzo, sin duda también mucho gasto. El apóstol Pablo nos va mostrando a través de estos viajes misioneros cómo él trabajaba para suplir su necesidad y la de los otros, pero cómo también le enseñaba a la iglesia a veces a decir, no, bueno, no te voy a dejar, voy a ser ajeno al esfuerzo que estás haciendo, y allí instaba a la iglesia que aprendiera a colaborar encaminando. En varias oportunidades escribe, no para su persona, pero sí dice, bueno, cuando venga Timoteo, le pido que lo encamine. Cuando vaya Apolo, le pido que lo reciban el Señor y lo encamine. A Juan Marcos también. Hay muchas referencias en la palabra donde le está diciendo, hermano, cuando recibe una visita que viene de pronto hasta de otro país, haciendo un gran esfuerzo, haga un esfuerzo también usted y colabore con esa persona para que pueda seguir su viaje y llevar la palabra. Y
Vemos un hombre usado por Dios, como fue Pablo, porque evangelizó en lugares donde no había sido evangelizado, levantó congregaciones como nadie más de sus contemporáneos, y sin embargo, no todo lo que se propuso pudo realizarlo. Si usted más o menos se acuerda así, porque ya los que tenemos alguna cana en el pelo, ya hace unos años que no vamos al liceo o a la escuela, ¿no? ¿Se acuerda? Una de las cosas más fáciles de identificar en geografía es la bota esta, ¿no? Nos decían la bota para que nos acordáramos. Muy buena la profesora de geografía, porque con esa referencia nosotros ya ubicamos en nuestro tiempo, como dice José, ¿dónde es la bota? Italia, muy bien, sabemos todo dónde es la bota porque lo aprendimos en geografía. Pero en este mapa, y a lo que yo lo puse ampliado, y si lo miramos en la Biblia no figura porque no formó parte de los viajes del apóstol Pablo, mucho más al este estaba España, cercano a Francia, Alemania, Inglaterra mucho más arriba. ¿Qué le quiero decir con esto acá? Marruecos está así en la costa africana, ahí casi enfrente de España. ¿Qué le quiero decir? Que siendo un hombre de Dios, habiéndose propuesto hacer los viajes y todo lo demás, las cosas a veces no salen como uno quiere. Miramos los distintos viajes misioneros, ¿no? Que fueron 3 o 4, como usted lo quiera ver, 3 viajes redondos de ida y vuelta, y el último viaje que no dispuso por dónde ir, sino que fue embajador en cadenas, como se refiere el apóstol Pablo a sí mismo, fue apresado y llevado de Jerusalén a Cesarea, y allí aguardando audiencia un X tiempo, y luego emprende el viaje donde termina en el foro de Apio y las 3 tabernas, y llega allí a Roma, donde estuvo en una casa alquilada por un periodo de unos 2 años, dice la palabra. Es decir, cuando le escribe a los romanos, y lo podemos identificar porque hay referencia de ello también en la primera carta a los Corintios, que estaban organizando este viaje con esa ofrenda de colaboración. Eso ocurre, hermano, al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y él le escribe a los romanos y dice: quiero ir a ustedes, darles la oportunidad de que cuando vayan me encaminen a España. Y siendo un hombre de Dios, hermano, miramos los viajes misioneros, y el apóstol Pablo nunca fue como misionero a predicar a España. Porque el Señor, hermano, no se lo permitió. Los planes de Dios son los planes de Dios. No es el primero ni el último que tiene planes y una disposición de hacer algo y Dios no se lo permite. ¿Acaso David no dedicó su vida a juntar oro y plata y piedras preciosas y demás para construirle? Porque hasta los días del rey David todavía seguía el tabernáculo que había acompañado al pueblo de Israel en el desierto. O sea, no había un templo físico, sino que lo que había era el tabernáculo. Y David se dispuso en su corazón, dice, cómo era un hombre con un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando otros hombres arriesgaron su vida para traerle agua de una fuente que estaba con una guarnición filistea allí. Él dijo: Dios me libre de tomar de esta agua que estos hombres arriesgaron su vida, la derramo para el Señor, la derramó en tierra. Y allí también, en ese corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, dijo: ¿cómo puede ser que yo viva en una casa cómoda y no viva en una casa cómoda y el templo, Dios no tenga un templo donde estar? Y juntó, y cuando quiso construirlo, Dios le dijo: no tú, sino tu hijo, porque has derramado mucha sangre, pero traeré paz en el reino de tu hijo. Por eso Salomón quiere decir también pacífico, enseña la palabra. Se propuso hacer el templo y Dios no se lo permitió. El apóstol Pablo se propuso, cuando le escribe a los romanos, le dice también: quiero ir a España. A los españoles no le escribió porque no había ninguna congregación allá. En Roma había hermanos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dirige la carta, la dirige a personas en concreto que estaban radicadas allí en Roma. Pero en España no dice: y también le mando una carta allí a los hermanos. No había nadie, había que ir y predicar la palabra.
y Dios no se lo permitió. Usó otros misioneros, quizás edificados por el propio ministerio del apóstol Pablo. Lo que quiero decir, hermanos, que a veces podemos tener una disposición de hacer algo bueno, de hacer algo para Dios, pero Dios, hermano, tiene otros planes diferentes. Y el Señor entonces en sus planes, pero se lo quería remarcar para que usted después coteje estas cosas que yo le estoy diciendo. Miren el mapa que tiene al final de la Biblia, que abarca más extensión de la que yo pude abarcar en una hoja al dárselo ampliado esto acá, y vea, también compare esa geografía con la geografía actual, y vea que el Señor no permitió que hiciera ciertas cosas que tenían su voluntad. Así, hermano, es la obra de Dios. Pero me llamaba la atención cuando miraba en un mapa contemporáneo la extensión que tiene lo que hoy es Turquía, que fue donde el apóstol Pablo predicó toda esta obra, porque es un país que no lo tenemos muy asociado con la religión, y sin embargo allí la mitad de los viajes misioneros del apóstol Pablo estuvieron centrados en toda aquella región, y la mayoría de las iglesias que se levantaron fueron también en aquella región, que en aquel momento, como también lo hemos visto, formaba una de las comunidades más importantes. Era una de las, lo que el apóstol Pablo hizo fue la ruta comercial, la ruta más accesible, por decirlo así de alguna manera, donde se comerciaba en toda aquella región, y bueno, eso es lo que el apóstol Pablo fue siguiendo, y le permitió solventar los viajes, llegar a determinados lugares, trasladarse, dejar misioneros, dejar obreros, dejar ancianos en una iglesia, pero que luego pudieran reagruparse y ver cómo seguía, le trajeran un reporte de cómo evolucionaba la iglesia, a veces en base a algún acierto o algún desacierto de estas congregaciones. Es necesario que le escriba la carta y subraye los aciertos y corrija las cosas que estaban allí en forma desacertada. Bueno, en esta mañana entonces seguimos Hechos 20 y vamos a leer a partir del versículo 7, porque ya venimos como 3 reuniones haciendo reseñas sin leerlo, así que hoy lo vamos a leer en la palabra. Ya tenemos muy en claro la parte de la geografía, el lugar físico, el lugar actual al cual corresponde. Dice: visita de Pablo en Troas. Habíamos visto allí, ¿se acuerda que Troas estaba cercano a esa famosa ciudad, Troya, que tenía un puerto que con el paso del tiempo el sedimento lo había ido cubriendo y por eso ya no funcionaba como puerto, y el día del apóstol Pablo era Troas el lugar cercano, a unos 24-25 kilómetros, que oficiaba como puerto y había hecho florecer la ciudad, ¿no? Y allí era donde estaba la gente, y allí donde fue el apóstol Pablo entonces a predicar. Y acá entonces, ya luego de haber ido en varias oportunidades, llega a Troas, pero esta vez para decirle: hermano, no como nosotros decimos cuando nos saludamos, hasta el domingo que viene o hasta el sábado que viene, sino decirle: hermano, hasta que nos veamos en el reino de los cielos. Para aquellos hermanos que habían sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, de que habían pasado de muerte a vida a través del testimonio que habían recibido del apóstol Pablo, porque no era gente que tenía religión, no era gente que tuviese una esperanza de vida, y un día llega este mensaje poderoso de salvación predicado a través del apóstol Pablo, el cual había pasado mucho tiempo en medio de esas congregaciones edificándolo, y ahora llega el momento que le decía: no van a verme más, esta es la última vez que estoy en medio de ustedes. Habíamos ido viendo también los días, recuerde que este viaje se origina y se hace mención a la celebración de la Pascua, y que el apóstol Pablo menciona que él quería estar en Pentecostés. O sea que todo este periplo que nosotros estamos leyendo de la Pascua hasta que él llega a Jerusalén se desarrolla en menos de 50 días. Entonces un viaje bastante apretado para las grandes distancias que había que recorrer. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente.
y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjese que totalmente lo que uno hace contrario. Cuando uno tiene un viaje largo para hacer, ¿qué es lo que hace? Se acuesta temprano y dice, no, porque mañana tengo que hacer un viaje X, lo que sea. Y si usted ha viajado al extranjero, en algún momento sabe que hasta exagera, va y se acuesta igual a las 5 de la tarde para estar bien dormido, porque sabe que después el viaje es largo y es cansador. Y eso que vamos, generalmente esos viajes se hacen hoy en día en un avión y en muchísimo menos horas de lo que llegaba en aquellos tiempos. Pero entonces no importaba que al otro día tuviera un viaje importante para hacer, recorriendo de un extremo al otro de la actual Turquía, sino que de Troas a Mileto, sino que igualmente allí no había cosa que le impidiera, vamos a hacer la reunión, y tenía mucho para decir. No está diciendo la palabra de Dios que tengamos que hacer reuniones de 5 o 6 horas, pero esta era la última oportunidad de decirle las cosas en vivo y en directo a estos hermanos, y entonces alargó ese discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Otro ejemplo, hermano, no hay muchos, creo que son unas 7 resurrecciones que hay en total en la Biblia, hermano, y este hombre de Dios, poderoso en fe, no le faltó la fe, hermano, para llamarle a las cosas que no son como si fueran, como dice la palabra. Eso es la fe, llamar las cosas que no son como si fueran. Y a pesar de que se cayó muerto, ¿y qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, uy, ¿se murió? Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Hermano, ese confiaba en un poder de Dios real, y Dios confirmaba las obras. Dice, abrazándole dijo, no solamente está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Así que la reunión esta, hermano, fue larga, como habíamos dicho, la medianoche, nosotros pensamos a las 12 de la noche, la medianoche habrá sido tal vez las 3 de la mañana, era la mitad del periodo nocturno al que se refería acá, y bueno, pasó esta calamidad, pero que Dios manifiesta su poder a través de ella, devolviendo a este muchacho Eutico en vida, y siguió predicando hasta que salió el sol, hablando en términos más, más actuales a nosotros. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que había determinado queriendo él ir por tierra. Acá hace un viaje que está 132 kilómetros de distancia. Después usted véalo en el mapa, incluso hay herramientas en los mapas que tenemos en Google y lo que sea para marcar la geografía. 132 kilómetros de donde Pablo sale a donde van a recoger a Pablo. Pero Pablo decidió ir caminando. No aclara si tenía alguna oveja perdida en el camino, como Dios mandó a Felipe, porque recordemos que el que hace este relato, el que está diciendo nosotros nos adelantamos, es el propio médico amado, Lucas, el que escribe Hechos de los Apóstoles, y está mencionando, recuerde que había otros 7 hermanos que habían venido de diferentes partes, también para esta especie de convención, y una especie de convención móvil, porque también no se llevó a cabo solamente en esta ciudad de Troas, sino que también tenían como destino ahora asistir a Mileto. Y eso es lo bueno, hermano, de haber tenido esta reunión también con varios representantes, para que también hubiese un consenso generalizado acerca de las enseñanzas que el apóstol Pablo, por revelación de Dios, le estaba transmitiendo a la iglesia. No es novedad, hermano, habían salido, ¿se acuerdan que el primer viaje que el apóstol Pablo hace a Jerusalén es para aclarar un tema de gente que había salido de Jerusalén, enseñando que, por ejemplo, si la persona iban a las iglesias recién formadas
que habían sido evangelizadas por el apóstol Pablo, le decían: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y entonces el apóstol Pablo viaja a Jerusalén para aclarar estas cosas, y allí reunidos los apóstoles le dieron la mano al apóstol Pablo, hizo en señal de compañerismo, y enviaron una carta aclarando que aquellos que habían ido enseñando ese mensaje de error a las iglesias no habían sido, fueron autónomos, fueron por su propia voluntad enseñando lo que ellos pensaban, pero no era la doctrina de la iglesia de Jerusalén, ni era la doctrina que el apóstol Pablo enseñaba. Y para corregir estas cosas, justamente, hermanos, que ocurre esta convocatoria de estos hombres de Dios que nos menciona allí en el versículo 4, Hechos 24, nos está mencionando estos 7 representantes de diferentes localidades que acompañaban al apóstol Pablo en este viaje para escuchar y tener todos una misma doctrina que no era propia, sino que le había sido comunicada por el propio Señor Jesucristo. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilén, navegando de allí. Al día siguiente llegamos a Quío, y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Hermano, un viaje bastante escalonado, bastante complicado. En el mapa que tenemos al final de la Biblia, como está bastante reducido en dimensiones, normalmente solo marca los puntos de las paradas donde se realizó allí una reunión formal, la cual transcribe aquí Lucas, pero la escala era bastante más amplia, y en el mapa que yo les proporcioné, ampliado, vemos esas ciudades y ese viaje por donde el apóstol Pablo allí entonces pasó, y vemos también la recorrida que el apóstol Pablo hizo a pie. Y si no, puede buscar otros mapas más ampliados, más detallados, para poder cotejar estas cosas que enseñamos y verlas a la luz de la evidencia de las cartas geográficas que hay en distintos medios y plataformas. Porque Pablo, acá la parte que yo le mencionaba hoy, se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Así que, hermanos, toda esta recorrida era con el propósito que el apóstol Pablo tenía de estar allí reunido en Jerusalén. ¿Sabía o no sabía el apóstol Pablo lo que le esperaba? Sabía perfectamente, hermanos, porque por los distintos lados allí estaba operando también el espíritu de profecía, y le revelaba que le esperaban prisiones, que le esperaba cadenas, y sin embargo él va porque entiende que su viaje es guiado por la mano de Dios, y que lo que Dios permite lo hace con un propósito, lo hace con el propósito de llegar como lo hizo. Después, llegado el momento cuando veamos el encarcelamiento de Pablo y todo lo demás, vamos a ver acá mismo en Hechos de los Apóstoles a cuántos reyes y a cuántas autoridades tuvo oportunidad de comunicar el mensaje. Personas comunes que no se la encontraba en la sinagoga o en las plazas a donde él iba, pero que también, hermano, ese mensaje de salvación, de justicia y de juicio era un mensaje para todos. No era un mensaje solamente para el feriante que estaba en la plaza, o para Lidia, vendedora de Tiatira, y para personas comunes. Eran mensajes, hermano, para los centuriones, era mensaje para los reyes, etcétera, etcétera. Como dice el apóstol Pablo allá cuando se presenta al rey Agripa, dice: yo sé que crees, oh rey Agripa. Hermano, había personas de fe comprometidas a veces en una encrucijada donde debían optar por obedecer a la fe o ser fieles a los compromisos políticos que tenía Israel, a pesar de que había un rey allí, era un rey títere, por decirlo de alguna manera, estaba supeditado a los designios de Roma,
y paralelamente el poderío militar no ostentaba en manos del rey de Israel como lo fue en los tiempos del Antiguo Testamento, que tenía su propio ejército y todo lo demás, sino que era una figura allí nomás decorativa, como son los reyes hoy en la actualidad, que no ejercen un verdadero mandato, y allí teniendo que optar, no nos aclara la palabra de Dios si se convirtieron o no, porque hermanos sabemos que la salvación de Dios es en un instante. Uno puede recibir la palabra y Dios puede completar y realizar la obra tiempo después. Los hermanos de Jesús creían en Él o no, pero los hermanos de Jesús no creían en Él, y después, hermanos, lo vemos siendo columnas en la iglesia. El día de Pentecostés Dios hizo un milagro y transformó, y aún el que puede hoy resistir la verdad de Dios, mañana puede ser un instrumento útil en sus manos. Propio apóstol Pablo, de perseguidor a ser un apóstol de Dios. No quiero extenderme demasiado, así que llego hasta acá hoy. Quedamos para la reunión que viene, si Dios así lo quiere, con la despedida de Pablo en Mileto. Los dejo acá con el pastor Renzo y que Dios los bendiga.